Estamos en Semana Santa, aprovechando esa semana que el Señor nos regala. Vamos a tratar de meditar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Más aún, vamos a tratar de meditar sobre lo que quisiera llamar la triple pasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando meditamos los sufrimientos de Cristo, cometemos generalmente dos errores. El primero se refiere a su duración. ¿Cuándo comenzó y terminó la pasión? Muchos responden del jueves por la noche al viernes a las 3 de la tarde. Un día espantoso, pero solo un día. Y eso es un error. Un dolor comienza en el momento preciso en que se lo ve venir con toda certeza. Pues bien, nuestro Señor, desde el primer instante de su concepción, conocía todos sus futuros tormentos con la implacable precisión de todos sus pormenores. Ese niño que sonreía en el pesebre veía ya perfilarse la silueta del Calvario. Toda su vida, sin olvido posible, tuvo Cristo delante de sus ojos la pasión. Así, esta duró 33 años, toda su vida. El segundo error se refiere a la naturaleza de esa pasión. ¿En qué consistió? Muchos creen que solo en aterradores tormentos físicos. Sin embargo, fue, como hemos dicho antes, una triple pasión, la pasión de Cristo. Ante todo, la pasión del honor. Jesús fue ultrajado hasta lo indecible en su honor, rebajado a la humillación suprema. Jesús fue entregado por 30 dineros. Era el precio de un esclavo según el libro del Éxodo. Ese es el precio que se pone a Dios. Dios es tasado por los hombres, como se tasa un toro, una vaca o un pedazo de campo. Y bien puede ser que haya comenzado con regateos. 30 monedas. No es mucho, hay que rebajar 25. De ninguna manera tienen que ser 30. Es que es mucho, que no, que sí, y así. Entre Judas y los enemigos de Cristo, ¿podía acaso esperarse algo distinto de lo que se escucha entre dos mezquinos comerciantes en un mercado? Después del regateo vinieron a prenderle. Un famoso predicador contaba una anécdota de un viejo que él escuchó. Este tuvo una pelea con uno de sus hijos, y antes de salir de la casa, gritó desde la puerta para que lo escuchasen los vecinos: «Voy a buscar a la policía para que te lleven preso». Y el viejo aquel exclamaba: «Ah, mal hijo, desnaturalizado, meter la policía en la casa paterna y hacer arrestar a su padre». El viejo vivió muchos años, pero aquella escena dolorosa era para él una obsesión en su memoria. Y siempre repetía la misma cantinela: «Mal hijo, hacer arrestar al Padre». ¿Será menos grave hacer arrestar a Dios? Cuando Jesús fue arrestado, nadie protestó a su favor. No se contentaron con arrestarlo, lo ataron, dice San Juan. Aquellas sogas habían ya servido para otros malhechores. El mismo Jesús hace esta lastimera reflexión que recoge San Lucas: «Habéis venido contra mí como contra un ladrón». De hecho, poco después se lo pondría en competencia con un ladrón y un asesino, Barrabás. ¿Y no iba a morir entre ladrones? Fue puesto en la clase de los malhechores, dice San Marcos, citando a Isaías. Libremente tendió sus manos omnipotentes para que se las atasen. Cuenta la historia que estando Luis XVI al pie del cadalso, quisieron atarle las manos, según la costumbre. Ante este último ultraje, el ajusticiado recobró su alma de rey y exclamó: «Eso nunca jamás. ¿Me has tomado por un malhechor?». El abate Firmont, que lo asistía, se acercó y le dijo al oído: «Señor, alguno antes que vos aceptó semejante humillación, Jesús». El rey no respondió nada, pero levantó los ojos al cielo como diciendo: «Este argumento no tiene réplica. Si Dios pasó por ahí, el rey de Francia también puede pasar por ahí».
y mudo, presentó sus 2 manos al verdugo y atado subió al patíbulo. Jesús pasó por esta humillación y por él las cadenas son ahora motivo de gloria. A los colosenses San Pablo les escribía: acordaos de mí en cadenas. Y a los filipenses les decía: yo estoy preso por amor de Jesucristo. El honor siguió padeciendo en la corte de Herodes. Herodes Antipa era hijo de un asesino y asesino también él. Amigo de placeres, lujurioso, superficial, voluptuoso, lascivo, mujeriego, supersticioso. Ese juez le ponen a Jesús. Herodes esperaba de Jesús un milagro para divertirse. Jesús no lo hizo, ni siquiera respondió a sus preguntas. Como Herodes no pudo divertirse con él, procuró divertirse a costa de él. Lo pusieron en ridículo como un farsante. Esa fue la venganza ante el silencio de Jesús. Iluderum, dice San Mateo, se burlaron, Dios burlado. Sprevit, añade, lo despreciaron, Dios despreciado. Ni siquiera se le dará el honor del odio, se le reservará la suerte más bochornosa del desdén. Dice San Lucas: Herodes, con todos los de sus séquitos, lo despreció. Todos riendo a carcajadas, burlándose de él. Y se les ocurrió vestirlo de blanco, como a los locos. Y esto era un juicio, un tribunal. Todos los que se rebelan contra las humillaciones deberían acordarse de aquella fiesta en casa de Herodes. Allí estaba Jesús, humillado, hecho festín de gozo de las almas vulgares. Un rey asesino tenía en sus manos el destino de Jesús, es decir, la virtud juzgada por el vicio. Después de esta humillación viene el ecce homo. Pilato exhibe a Jesús ante el populacho, coronado de espinas, flagelado, burlado. Un reguero de sangre marcaba el camino por donde había pasado sobre ese pulido mármol blanco del palacio. Pilato se volvió a él, lo señaló con un gesto y, dando por seguro que el pueblo se apiadaría del hombre de dolores, dijo: ecce homo. 2 palabras. Era una ironía, una burla triste. Ecce. Aquí le tenéis, miradlo. Ecce homo, el hombre. El hombre al que le tenéis miedo. Vencido, tiritando de fiebre y dolor, disfrazado de rey de dolores, coronado de espinas, atado como un delincuente, sin cuota de belleza, encorvado como un gusano. Jesús estaba hecho un pimpollo de sangre. ¿Se conmovería el pueblo? Y, circunstancia tal vez más humillante aún, ¿quién es el único que procura salvarlo? Un pagano, pero un pagano tímido y cobarde. Frente a esto el pueblo clama: tole, tole, sácalo de ahí. Es la sentencia de los hombres contra Dios. ¿Qué hacemos contra Dios? Sácalo de ahí, nos molesta. Jesús escapa a la gran ley humana de la piedad. 1000 bocas gritaron ese día: crucifige, que lo crucifiquen. ¿Y quién pide esa muerte? Los sacerdotes, que representan la santidad, los escribas, que representan la ciencia religiosa, los ancianos, que representan la sabiduría, nosotros, los cobardes, que jamás nos oponemos al mundo. Es decir, lo más selecto del pueblo escogido. Particular humillación recibió Cristo en los tribunales, traído y llevado de aquí para allá. El proceso religioso se compuso de 3 sesiones distintas. La primera en casa de Anás, la segunda en la de Caifás durante la noche, la tercera también en la de Caifás al rayar el alba. Luego, bajo la jurisdicción civil, también pasó por 3 sesiones, primero en el pretorio, luego en el palacio de Herodes, finalmente de nuevo en el pretorio. 6 juicios. El Creador juzgado por las criaturas. Dios en el banquillo de los acusados. Los hermanos Leman, 2 judíos convertidos, luego sacerdotes,
En su libro Valor de la Asamblea que pronunció la pena de muerte contra Jesús, escrito en 1876, hacen notar 27 irregularidades manifiestas del proceso, de las cuales la menos grave ya implicaba la nulidad de la sentencia. El decreto de muerte era inválido. Inválido por razón del lugar, ya que había sido pronunciado en la casa de Caifás, cuando todo juicio fuera del Gacil no valía. Por razón del tiempo, pues el veredicto no podía darse durante la noche, por eso reúnen otro tribunal payaso al amanecer. Por razón de la competencia, pues solo la autoridad romana podía condenar a muerte. Sin embargo, el Sanedrín lo había condenado desde la primera sesión. Reo es de muerte. ¿Y qué jueces los de Cristo? Anás, un viejo corrompido, orgulloso, sectario, codicioso. Caifás, quien había ya decretado la muerte de Cristo antes de juzgarlo, como nos recuerda San Juan. Herodes, un lujurioso sanguinario. Pilatos, uno de esos que traicionan su conciencia para no perder el puesto. Res sacra reus, decían los romanos. El reo es cosa sagrada, intangible. Sí, menos Jesús. Juzgado por jueces injustos y condenado por testigos falsos. ¡Qué humillación! El tribunal lo condena porque blasfemaba. Él, el Santísimo. Porque inducía al pueblo a la revuelta. Él, que había dicho, dad al César lo que es del César. Porque quería hacerse rey. Él, que repetía, mi reino no es de este mundo. La segunda pasión es la pasión del corazón. Cuanto más delicado es un corazón, tanto es más sensible a las faltas de atención. Cuánto, pues, debió sufrir el corazón de Jesucristo. Consideremos en particular el momento en que Jesucristo estaba en la cruz. ¿Cuánto tenía que sufrir? Sufría doblemente, a causa de los que estaban allí y a causa de los que no estaban allí. Jesús sufría por la muchedumbre que lo rodeaba. Era su pueblo. Los que estaban allí eran implacables. La mansedumbre de Jesús y sus heridas no los había aplacado. Los 4 evangelistas observan que todos, con mayúscula, todos pedían su muerte, diciendo que su sangre caiga sobre nosotros. Es espantoso. Duro es ser condenado a muerte, pero ser condenado a muerte por los suyos, ser entregado por un amigo. El Salmo 54 nos recuerda aquellas palabras. Si fuera un enemigo el que me ultraja, podría soportarlo. Si el que me odia es el que se alza contra mí, me escondería de él. Pero no, eres tú, un hombre de mi rango, mi compañero, mi íntimo, con quien me unía una dulce intimidad en la casa de Dios. Ese me traiciona. ¿Quiénes pedían su muerte? Su pueblo escogido, aquel que él llama viña predilecta. Por eso, por boca del profeta Miqueas, Dios dice proféticamente: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he agraviado? Respóndeme. Jesús en la cruz tenía el corazón inundado de tristeza a causa del mal ladrón. Este se halla presente en el acto mismo de la redención, en el sacrificio predicho por tantos profetas, esperado por tantos siglos. Estaba tan cerca de Jesús, tal vez salpicado por la sangre de Dios, por esa sangre de la cual una sola gota hubiese bastado para salvar el universo entero. Él vio el arrepentimiento del otro ladrón. Escuchó el perdón inmediato y magnífico del Maestro. A pesar de todo, se cerró en su obstinación. Ese ladrón va al frente y simboliza a todos los que resisten los asaltos misericordiosos de Jesús. El buen ladrón y el mal ladrón. Todo el futuro de la humanidad personificado en ellos. La muchedumbre de arrepentidos, la muchedumbre de impenitentes. Jesús veía en este hombre las tristes legiones de los rebeldes a Dios, todos los que imitarían al triste rebelde del Gólgota. Y Jesús sufría en su corazón.
Morir por los demás es heroico, pero morir por los demás previendo que ellos harán inútil aquella muerte es doblemente amargo. Tenemos una huella de eso en el Salmo 30 que nos dice de forma patética: ¿qué utilidad hay en mi sangre? Una causa bien diferente, pero que a su modo provocaba en nuestro Señor una verdadera pasión del corazón, era la presencia de su madre. Un buen hijo sufre cuando su madre sufre. La Virgen estaba allí, de pie, con todo ánimo, stabat, pero con el alma traspasada por el filo de las 7 espadas. El hijo moría, la madre estaba a la cabecera. Y la gente que los rodeaba se reía y se burlaba. Dice San Lucas, los magistrados hacían muecas, los soldados se burlaban de él. Y San Marcos añade, y los que pasaban por allí le insultaban. Ella veía y escuchaba, y sufría. Y él sufría porque ella sufría. Sufrió menos quizá por los ausentes. Qué lejos andaban los entusiastas de la entrada triunfal. Así es la inconstancia humana. En la pasión no nos encontramos con el centurión cuyo hijo curó Jesús. ¿Y dónde están los paralíticos que hizo caminar? Los ciegos que volvieron a ver por él, los leprosos que limpió. Él se inclinó hacia sus enfermedades y dolores y con una delicadeza infinita. ¿Dónde están ahora que él derrama sangre y padece en todo su cuerpo? ¿Cuántos de los que allí estaban quizá habían presenciado alguno de sus milagros? Y sobre todo, ¿dónde están los apóstoles? ¿Cómo hiere el corazón el verse abandonado en los momentos de prueba por los mejores amigos? Comparemos estos dos pasajes del Evangelio. En la cena Pedro dijo que jamás abandonaría al Maestro. Y San Mateo añade, eso mismo dijeron todos los discípulos, omnes, todos. Pocas horas después, al ser tomado prisionero en Getsemaní, San Mateo vuelve a decir, entonces todos los discípulos, abandonándole, huyeron, omnes, todos. 2 veces actuaron con unanimidad. Primero, para proclamar su amor, después para abandonarlo. Como dice el libro de Job, palabras que realmente se aplican a este momento, a mis hermanos ha alejado de mí, mis conocidos tratan de esquivarme, parientes y deudos ya no tengo, los huéspedes de mi casa me olvidaron, soy a sus ojos un desconocido, hasta los chiquillos me desprecian, si me levanto me hacen burla, tienen horror de mí todos mis íntimos, los que yo más amaba se han vuelto contra mí. ¿Y quién no se conmoverá cuando lee en el Salmo 69 aquellas palabras que están en bocas del Mesías? Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. Nuestro Señor experimentó todavía una agonía más dura, causada también por el abandono conforme al plan divino, la de su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Misterio de los misterios. Dios su Padre estaba allí, en lo más íntimo de su ser de su ser, fuerza de su fuerza, amor de su amor. Pero por un misterio que nosotros no podemos explicar ni comprender, esa presencia no se hacía sentir en el corazón agonizante de Jesús. Él no lo sentía. ¿Por qué? Quizá para dar fuerza a todos los atribulados que se creen desamparados de Dios. Quizá para mostrar que ha sufrido hasta lo último, hasta lo indecible. Nadie puede decir que haya sufrido más que Él. ¿Quién no amará a quien tanto ha amado? ¿Quién? Nosotros. De hecho, nosotros no amamos a quien tanto nos ha amado
como Él se lo merece. Qué tristes suenan las palabras de Jesús cuando éste, mostrando su corazón a Santa Margarita María de Alacoque, le decía: «He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio no recibe más que indiferencia y ultrajes». La tercera y última pasión es la pasión del cuerpo. Es la más conocida. Pensemos simplemente sus distintos tormentos, los dolores y el insomnio de Getsemaní. Decía Lope: «Al fervor de la oración sudó sangre todo el cuerpo, que sus delicados poros quedaron todos abiertos». Abofeteado, golpeado y escupido, atado con sogas. Jesús el paciente, Jesús el sufriente, el Señor del gran poder, ahora sin poder alguno. Flagelado hasta el desgarramiento de sus carnes, Isaías lo veía proféticamente y ponía en boca de ese Mesías sufriente: «Mi espalda es como un campo arado». En la adoración del 30 de junio de 1935, Santa Faustina Kowalska tuvo una visión que ella relata así en su diario. «Al venir a la adoración enseguida me envolvió un recogimiento interior y vi al Señor Jesús atado a una columna, despojado de las vestiduras, y enseguida empezó la flagelación. Vi a 4 hombres que por turno azotaban al Señor con disciplinas. El corazón dejaba de latir al ver esos tormentos. Luego el Señor me dijo estas palabras: «Estoy sufriendo un dolor aún mayor del que estás viendo». Y Jesús me dio a conocer por cuáles pecados se sometió a la flagelación. Son los pecados impuros. Oh, cuánto sufrió Jesús moralmente al someterse a la flagelación. Entonces Jesús me dijo: «Mira y ve el género humano en el estado actual». En un momento vi cosas terribles. Los verdugos se alejaron de Jesús y otros hombres se acercaron para flagelar, los cuales tomaron los látigos y azotaban al Señor sin piedad. Eran sacerdotes, religiosos y religiosas y máximos dignatarios de la Iglesia. Lo que me sorprendió mucho, eran laicos de diversa edad y condición. Todos descargaban su ira en el inocente Jesús. Al verlo, mi corazón se hundió en una especie de agonía, y mientras los verdugos lo flagelaban, Jesús callaba y miraba a lo lejos. Pero cuando lo flagelaban aquellas almas que he mencionado arriba, Jesús cerró los ojos y un gemido silencioso, pero terriblemente doloroso, salió de su corazón. Y el Señor me dio a conocer detalladamente el peso de la maldad de aquellas almas ingratas. ¿Ves? He aquí un suplicio mayor que mi muerte. Entonces mis labios callaron y empecé a sentir en mí la agonía, y sentía que nadie me consolaría ni me sacaría de ese estado, sino aquel que a eso me había llevado. Entonces el Señor me dijo: «Veo el dolor sincero de tu corazón, que ha dado un inmenso alivio a mi corazón. Mira y consuélate». Hecho una llaga, bañado en sangre, tiritando de fiebre, débil por los dolores, coronado de espinas, atravesada por las terribles espinas su nuca, su frente, sus sienes. Coronado estás de espinas por coronarme de rosas, que siempre fueron tus penas instrumentos de mis glorias. Tu corona soberana, ¿quién duda que excede a todas? Almas que por vencidas llegáis a vencedoras, mirad que espinas tales prometen muchas rosas. Esta corona sí que excede a todas, estas espinas sí que vencen rosas. Caído durante el Vía Crucis, con las rodillas lastimadas, desgarrado por el desnudamiento, reabiertas sus heridas, atravesado por clavos. Recordamos aquellos versos de Gabriel y Galán: «Cuando pasa el nazareno de la túnica morada, con la frente ensangrentada, la mirada del Dios bueno y la soga al cuello echada, el pecado me tortura, las entrañas se me anegan,
en torrentes de amargura, y las lágrimas me ciegan y me hiere la ternura. Cuán suave, cuán paciente caminaba y cuán doliente, con la cruz al hombro echada, el dolor sobre la frente y el amor en la mirada. Seca su garganta, torturado por la sed, colgado en la cruz por los clavos de sus pies y de sus manos, la lenta agonía, y Lope que nos hace rezar. ¿Cómo estáis de esa suerte? Decid, Cordero Santo, pues naciendo tan limpio de sangre estáis manchado. La piel divina os quitan las sacrílegas manos, no digo de los hombres, pues fueron mis pecados. ¿Por qué nuestro Señor aceptó la pasión de su cuerpo? Quiso sufrir en su carne a fin de reparar los pecados de la carne, la multitud de las infamias carnales. Previendo todos los pecados del cuerpo, desde la simple sensualidad hasta el vicio, se propuso expiar en su cuerpo virginal los pecados de los cuerpos lascivos. Quiso sufrir en su carne a fin de consolar en los sufrimientos de la carne. ¿Cuántos hombres habían de experimentar las enfermedades y las torturas del cuerpo? A ellos Jesús quería dejarles el ejemplo de su cuerpo, que desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza no tenía parte sana. Quiso sufrir en su carne también para animar a los penitentes, para fortificar a los mártires. Él veía ya a todos los que serían molidos como trigo, a todos los que iban a ser los testigos de sangre. Y así, acompañando a Jesús en la pasión, y así mirando el crucifijo, digamos con amor, delante de la cruz, los ojos míos, quédenseme, Señor, así mirando, y sin ellos quererlo estén llorando porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos, quédenseme, Señor, así cantando, y sin ellos quererlo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada en voz prendida, y así con la palabra prisionera, como a la carne a vuestra cruz asida, quédeseme, Señor, el alma entera, así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así cuando queráis me muera.